una constancia, ya que en estos últimos días en el correo electrónico me llegó un comunicado que lo veo muy delicado por parte de la Oregua, que es la Asociación de Cabildos Indígenas en Vera, Huamán, Catío, Chamí y Tule del departamento del Chocó. Quisiera decirle a todos los colombianos, y en este caso a la fuerza pública, que respete los derechos de los pueblos indígenas, que respete la vida, que respete nuestros territorios, porque lo que están denunciando estos pueblos indígenas es muy grave, señora presidenta. Yo voy a dar lectura de este comunicado que nos envía esta Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó y que dice lo siguiente. Tal como lo advertimos el 25 de mayo, el sábado 26, un escuadrón del SMAD de Risaralda, a las 7:30 am, de manera violenta arremetió contra la movilización pacífica de hombres, mujeres, niños y ancianos indígenas que estaba ubicada en el Puente de la Unión, a 4 kilómetros del corregimiento de Santa Cecilia, en el municipio del Pueblo Rico, Risaralda. Como consecuencia de ello se encuentran desaparecidos 28 personas, 13 compañeros resultaron heridos y fueron retenidas arbitrariamente 2 misioneras de la diócesis de Quibdó, que se encontraban en acción humanitaria con las comunidades indígenas. No contento con ello, la policía se dedicó a quemar los enseres, ropa y pertenencias de los compañeros indígenas y a torturar al cabildo mayor de la zona, quien por ello se encuentran seriamente heridos. Lo más arrebatante de estos errores es la forma como el escuadrón del SMAD lanzó a las aguas del río San Juan a 3 niños indígenas de la comunidad de Bacú, y sus cuerpos aún no han aparecido. Todas estas acciones las ordenó los mayores Ospina del SMAD y Castañeda del Departamento de Policía de Risaralda. De acuerdo a las versiones de nuestros compañeros, los miembros del ESMAD manifestaron que respondían así por órdenes del alto gobierno, del gerente social del Chocó, Juan Guillermo Ángel, aduciendo que ya se habían llegado a unos acuerdos y que a nuestra gente seguía allí por su gusto. Lo real es que no se ha llegado a ningún acuerdo, pues tanto el gobierno nacional como el departamental no quieren asumir su responsabilidad por la angustiante situación que padecemos y sobre la que unos y otros se echan la culpa. Eso sí, si se ponen de acuerdo para decirnos inconsecuentes y obstinados cuando nos señalaron como enemigos en el Chocó, porque con nuestras denuncias estamos propiciando su desmembración o que somos cómplices de la corrupción, y todo porque seguimos firmes en nuestras posiciones de no ceder ninguno de nuestros derechos. Lo que nos muestra una y otra posición es que no tienen voluntad política para asumir el mandato constitucional del derecho a la diversidad y quieren negarnos el derecho a preservar nuestras culturas, es decir, es en la práctica la implementación de una política de aniquilamiento y discriminación con los pueblos indígenas. Señora Presidenta, en este comunicado anexan un listado de 28 personas que han desaparecido, 3 niños que no se sabe su razón de ser, su vida, y también hay un listado de personas heridas. Solicito de manera formal desde la Presidencia se investigue eso en el departamento del Chocó y precisamente con estos pueblos indígenas para que se les respete sus derechos como pueblos indígenas y más que eso también la dignidad, y no se sigan cometiendo atrocidades y la violación de los derechos humanos con estos pueblos indígenas. Pero lo más grave también, señora Presidenta, colombianos y pueblos indígenas, que es que el día de hoy, miércoles 30 de mayo, en El Tiempo, sale un reportaje, un comunicado, donde se titula «Hambre entre 42,000 indígenas de la sierra por cerco armado». No podemos permitir, señores congresistas, honorables senadores, pueblo colombiano, que los pueblos indígenas sean secuestrados en su propio territorio. Ahí se mira un mapa que titula «Rodeados por todos los lados los pueblos indígenas Cogis, los Huigas, Arhuacos y los Camcuamos».
¿Quiénes los están rodeando? Las FARC, el ELN, la UC en la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero no con eso, en este mismo titular de este diario importante, el Ejército dice que el batallón de alta montaña mejoró la seguridad. Sin embargo, encontramos en la lectura de este comunicado que hay serios problemas. El problema de la salud, en este caso de la tuberculosis. Asimismo, lo que están cometiendo la fuerza pública y los grupos armados al margen de la ley. Quiero leer un párrafo de lo que aquí este importante medio dice. Los subversivos se roban el producto de los cultivos y las aves de corral, y los paramilitares hacen retenes e impiden subir alimentos. No sabemos qué va a pasar, dice Villafani, preocupado por la supervivencia de sus hermanos. Solicito de manera muy formal a los órganos de control, en este caso, y a la fuerza pública, no acaben con los pueblos indígenas, no atenten contra la diversidad cultural, étnica. Los pueblos indígenas colombianos y honorables senadores, no estamos en guerra. Lo que queremos vivir es en paz, en armonía, en convivencia con nosotros mismos, con la madre naturaleza y con quienes nos rodean. No más guerra en nuestros territorios indígenas, no más secuestro, no más violación de nuestros derechos como pueblos milenarios y ancestrales. Podemos ver fácilmente en este comunicado del Tiempo que existe no secuestro individual, sino el secuestro colectivo de los pueblos indígenas. No nos están permitiendo a transitar en nuestros territorios a la libertad de producir nuestros alimentos. Por eso rechazamos toda clase de intimidaciones y nos están rodeando. Solicito a los órganos también que tienen que ver con los derechos humanos, coloquen la atención debida sobre este caso que se denuncia en este importante diario El Tiempo. Para nosotros también quiero dejar claro que la seguridad es tener agua limpia, es tener una tierra para producir nuestro alimento, es también en este territorio realizar nuestras prácticas sociales, culturales, es también allí generar nuestro proceso de autonomía y de gobierno. Pero por favor, no estamos en guerra los pueblos indígenas, no nos quiten los alimentos, no nos obstaculicen el tránsito por nuestros territorios. Por tanto, señora Presidenta, también en ese mismo comunicado del Tiempo se plantea de que los pueblos indígenas, y en este caso el pueblo Kogi, luchan contra la tuberculosis. Solicito de manera formal al Ministerio de Protección Social y a quien haga sus veces en asuntos de salud, atienda a los pueblos indígenas para erradicar esta enfermedad que atenta contra la vida de los pueblos. A la fuerza pública también, por favor, los pueblos indígenas, repito, no estamos en guerra. Que se busquen los acuerdos necesarios, pero no tenemos ninguna implicación en este caso con estos pueblos que están ubicados en este importante sitio de Colombia. Finalmente decir que como movimiento indígena colombiano y en este caso de autoridades indígenas de Colombia, AICO, nosotros siempre nuestra lucha, la hemos dicho, ha sido con pensamiento propio, sin armas, sin destrucción, sin exclusión, ha sido con la palabra, con nuestro pensamiento, pero para dar más de lo que recibimos, no más balas, no más secuestros colectivos de nuestros pueblos. Señora Presidenta, quería dejar esa constancia y de hecho para que quede también en el acta la parte del periódico que El Tiempo habla y también la constancia y el escrito que nos envían a nosotros del comunicado de la Oregua. Por tanto, también solicitamos a la mesa directiva se investigue por intermedio de la Fiscalía, señora Presidenta, a los órganos competentes para que investiguen sobre estos casos en Quibdó y en la Sierra Nevada de Santa Marta en relación a los pueblos indígenas.